¿Qué tal? Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir juntos hoy la palabra de nuestro Señor para podernos enterar de la maravillosa gracia que Él nos ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que pongamos en las manos de nuestro Padre este tiempo. Amén. Amado Señor, como siempre, favorécenos. Queremos gozar de tu favor todo el tiempo. Ya nos has mostrado tu gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, y en el momento que abriste nuestros ojos e iluminaste nuestro entendimiento para creer en Él, hemos empezado a añadir gracia sobre gracia. ¿Y cuánto te lo agradecemos? Pero dame entendimiento y sabiduría también para hablar a tu pueblo y a las personas que escuchan y miran este video. Sé conmigo, Señor, y con cada uno de nosotros, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra en Lucas 2:52. Dice así: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este mismo versículo quiero leerlo en otra traducción. Y en la segunda parte, en la versión Dios habla hoy, dice así: gozaba del favor de Dios y de los hombres. Qué interesante pasaje, porque esto nos habla de que la gracia de nuestro Señor puede estar sobre nosotros si nosotros caminamos dentro de su voluntad. Este pasaje está relacionado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él iba creciendo, dice aquí, crecía en estatura, es decir, en edad también, pero crecía en sabiduría por cuanto pasaba tiempo meditando y tiempo estudiando las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Pero el favor del Señor estaba con Él, y también delante de los ojos de las personas era acepto. Y hoy quiero que tú y yo analicemos esto para que podamos de una forma constante añadir gracia sobre gracia de parte de Dios hacia nosotros, y añadir gracia también delante de los ojos de las personas. Yo entiendo, yo mismo lo he vivido como cristianos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, dice la canción, ¿verdad? Y va a haber personas a las que no les caigamos. Las personas no están obligadas a que les caigamos bien. Pero hay algo peculiar en lo que quiero decirte hoy, que cuando el favor de Dios está contigo, incluso delante de las personas, puedes hallar ese favor y esa gracia. Y vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16 al 17. El apóstol San Juan hace estas aclaraciones en el capítulo 1, versículo 16 y 17, porque se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a su obra redentora sobre nosotros, a la gracia que Dios nos mostró al redimirnos, al alcanzarnos, al abrir nuestro entendimiento, y es un don inmerecido lo que hemos recibido de parte de Él, pero que no se queda solo en esa experiencia del principio, sino que podemos ir añadiendo esa gracia sobre nosotros. Bueno, va a depender de tu actitud, y va a depender de la compasión y misericordia de nuestro Señor sobre tu vida. Dice Juan 1, 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un don inmerecido, un favor inmerecido, una compasión, una misericordia, una bondad de Dios hacia nosotros. Así que la gracia no es otra cosa sino la actitud del corazón de Dios hacia nosotros, de querernos salvar, de querernos mostrar su amor, de querernos mostrar su perdón, de querer hacer con nosotros personas que hay en gracia también delante de la gente. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres? Yo quiero mostrarte hoy un pasaje muy interesante en Juan 8:29. Él mismo lo declara, Juan 8:29.
Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué interesante de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Él testifica a las personas de su época para decirles, Dios está conmigo, Él nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado solo, y la razón es porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuestro Señor Jesucristo siempre se esforzó en estar dentro de la voluntad del Señor, aún en el cumplimiento de su misión hacia la redención de la raza humana. Al morir en esa cruz por nosotros fue un paso muy difícil de dar, ¿verdad? Un trago amargo que tomar, como Él lo declaró, y Dios estaba con Él porque nuestro Señor siempre se esforzó en estar dentro de su voluntad. Y hoy quiero que tú y yo analicemos eso, porque pasa lo mismo con nosotros. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esforzarnos a hacer la voluntad del Señor, hacer lo que le agrada, no estoy diciendo que vamos a sustituir la gracia que ya nos ha mostrado, porque leí precisamente en Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es un don inmerecido. La gracia de Dios no la merecemos, el favor de Dios no lo merecemos, su compasión no la merecemos, somos pecadores, merecíamos la condenación. Pero ya nos ha mostrado esa gracia, ya nos alcanzó, ya abrió nuestro entendimiento, ya nos ha ayudado a poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos ha redimido, nos ha justificado, posteriormente nos ha de glorificar y Él ya nos ve del otro lado. Pero mientras seguimos en esta tierra, tú y yo podemos esforzarnos, así como nuestro Señor Jesucristo, en hacer lo que le agrada al Padre para que su favor esté sobre ti, esté sobre mí. Y aclaro, no para salvación, ya eres salvo, ya soy salvo, pero hablamos de que Dios esté con nosotros en cada paso que damos. Y qué maravilloso es esto, saber que Dios te acompaña, saber que si tú oras a Dios, Él te va a escuchar, saber que el favor de Dios lo tienes incluso delante de las personas, porque Él te abre puertas y gozas del favor del Señor. Eso es de lo que quiero hablarte. A menudo los cristianos nos contentamos con saber que Dios nos ama, y qué bueno que descansemos en esa verdad. Pero muchas personas se van por la tangente y dicen, bueno, si Dios ama al pecador, pues hay que pecar más. San Pablo lo aclara de esta manera: no estoy compartiendo con ustedes, dice San Pablo, que hagamos males para que vengan bienes. No se trata de eso la vida cristiana. Al contrario, si Dios ya te ha redimido, santifícate más, porque ahora vas a vivir para agradarle al Señor. Ahora ya tienes ese conocimiento, pero no solo tienes ese conocimiento, sino tienes también ese poder y esa autoridad que te han sido dadas por medio del Espíritu Santo para vivir una vida que agrade a Dios. Así que repito, muchos se contentan solo con decir, pues si Dios me ama, yo me agarro de ahí y no importa lo que haga con mi vida. Y el problema estriba en que entonces ya la gente ya no hace ningún esfuerzo por agradar a Dios. Es cierto, el Nuevo Testamento está impregnado de esta verdad. Es cierto que Dios nos ha amado, siendo nosotros pecadores. Pero dice la Biblia que una vez que creemos en esta verdad de que Dios nos ama, debemos procurar serle agradables, porque ya ahora estamos conociendo su voluntad, y su voluntad sobre nosotros siempre va a ser el santificarnos, el pulirnos, el perfeccionarnos, el hacer lo bueno, alejarnos de lo malo. Y nosotros podemos hallar gracia en los ojos de nuestro Señor, y por consiguiente, si hallamos gracia en los ojos de Dios, también hallamos gracia ante los ojos de las personas. Aunque, aclaro, nadie es profeta en su propia tierra. Siempre va a haber personas a las que no les caigamos bien, sobre todo cuando nos atrevemos a hablarles del Evangelio, y estoy refiriéndome específicamente a personas ateas o personas religiosas que no aceptan la verdad del Evangelio como tal, y entonces se resisten y se vuelven contra nosotros. Ante esas personas puede ser que no hallemos gracia, pero qué maravilloso es saber que siempre habrá situaciones en las que Dios te pondrá en gracia para con los ojos de las personas, porque a Él le interesa hacerte el bien. A Él le interesa que tú sepas que su favor estará sobre ti mientras estés haciendo lo que a Él le agrada.
Cuando nuestras acciones se ajustan al carácter y a la voluntad del Señor, gozas de su favor. Eso nadie te lo puede negar y nadie te lo puede quitar. En primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántas veces nos conformamos con decir, bueno, Dios ya me ama, así que yo le voy a pedir lo que yo quiera? ¿Y cuántas veces la gente se lleva decepciones porque no recibe lo que está pidiendo en muchas ocasiones? Y como dijo Santiago, están pidiendo para sus deleites. Pero aquí San Juan nos aclara, si pides algo al Padre, Él te lo puede dar porque estás dentro de su voluntad, porque te estás esforzando en hacer lo que le agrada, porque eres un hijo que se está conduciendo como debe de ser ante su Padre. Y un hijo que se esfuerza por hacer lo que al Padre le agrada va a gozar del favor de su Padre, así nosotros ante nuestro Padre Celestial. Quiero mostrarte algunos ejemplos a lo largo de las Escrituras y vamos al principio. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En este pasaje miramos que ambos hacen una ofrenda al Señor, solo que uno es aceptado y otro no. Abel es aceptado y Caín no. El verso 4 nos dice que Abel se esforzó por darle al Señor lo mejor, mientras que Caín solo ofreció su ofrenda. Pero además de eso, ¿qué otras cosas están detrás de esta acción que ambos tuvieron? El corazón de Caín era malo y lo vemos en el mismo verso 5 porque decae su semblante. Tenía sentimientos negativos hacia su hermano. Abel se había esforzado por darle al Señor una ofrenda que fuera agradable, que fuera aceptada. Y eso le molestó a Caín. No dice la Biblia de qué manera Dios le respondió o de qué manera se enteraron de que una ofrenda sí fue aceptada y otra no. No lo dice, pero sí podemos entender por lo que se narra en el Génesis que en el principio los primeros seres humanos podían platicar con Dios. Incluso Caín, después de que mata a Abel, ¿verdad? Se lee ahí en el Génesis, Dios tiene una charla con él. Y eso nos da la idea de que los primeros seres humanos tenían una relación más íntima en ese sentido, de que podían hablar con Dios y Dios con ellos, hasta que Dios les puso límites. Ahora, Caín se llenó de envidia en su corazón. Le dio celos de lo que había hecho su hermano Abel y de cómo Dios lo había recibido. Y esto nos ayuda a entender de lo que te vengo compartiendo. Si quieres gozar del favor del Señor, tienes que hacer lo correcto. Tienes que esforzarte por hacer lo que al Señor le agrada. Abel se esforzó. Abel le ofreció al Señor una ofrenda que fue aceptada porque su corazón era recto delante del Señor, mientras que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque su corazón no era recto delante de nuestro Señor. Y tú y yo podemos estar haciendo muchas cosas para Dios o en el nombre del Señor, pero Dios siempre va a mirar tu corazón y Él de alguna manera nos va a hacer saber si somos o no aceptos delante de Él en lo que estamos o no haciendo. Dios siempre mira la actitud y va a recompensar con su favor y con su gracia a los que se empeñan en agradarle. Nunca lo olvides. Ese es un buen ejemplo, Abel y Caín. Uno fue aceptado, halló gracia delante del Señor y no porque Dios hiciera acepción de personas. Alguien pudiera estar pensando, pero qué malo es Dios, ¿por qué no aceptó también a Caín? Porque Dios miró su corazón, era malo, era perverso, tenía sentimientos muy malos y lo vemos porque los dejó crecer tanto al punto de que en Génesis se lee que él mata a su propio hermano por esa situación.
Vamos a mirar otro ejemplo en Génesis 39 del 21 al 23. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel encargó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Qué interesante pasaje. El Señor estaba con José, a pesar de que José padecía injustamente, porque lo que padeció fue injusto, ¿verdad? Le vendieron sus propios hermanos, le acusaron injustamente y por lo cual lo metieron en la cárcel, pero aún ahí Dios estaba con él. Y hacía Dios que hallara gracia delante de las personas. En este caso, José halló gracia delante del carcelero. Dios lo puso en gracia para con el jefe de la cárcel. Y algo muy interesante que te puede servir a ti, me puede servir a mí, porque seguimos en este planeta y yo te aseguro que así como yo, así también tú querrás que Dios esté contigo, ¿verdad? Quiero que Dios esté conmigo, quiero que Dios prospere lo que hago, así tú quieres que Dios prospere lo que haces, pero aquí está el detalle, que José se esforzaba en hacer lo que al Señor le agradaba. Aquí leímos que el Señor prosperaba lo que José hacía. ¿Quién no quiere tener ese respaldo divino? ¿Quién no quiere tener ese favor delante de los hombres? ¿Verdad que sí? Yo te aseguro que sí. José era un hombre temeroso de Dios. Tenía muchas virtudes, como lo comparto. Eran muchas virtudes en una sola persona. Tenía mucha integridad José, que a pesar de sus aflicciones procuraba agradar al Señor, a tal grado que dice la Escritura que Él estaba con él. Para ir mirando si hallamos nosotros gracia ante los ojos de Dios, bien vale la pena preguntarnos, porque esto se tiene que mirar en la práctica, en las cosas que hacemos, en la visión que tenemos, en las cosas que proyectamos, en las cosas que nos involucramos. ¿Está Dios con nosotros, sí o no? Bien vale la pena preguntarnos. ¿Somos puestos en honra ante los ojos de los hombres o no? ¿Prospera Dios lo que hacemos? Si nosotros analizamos esas preguntas, ¿verdad? Y vemos nuestra propia vida en la práctica, ¿estamos gozando del favor del Señor, sí o no? Vamos a mirar otro ejemplo. Éxodo 33 del 12 al 23. Éxodo 33 del 12 al 23. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he escogido, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están de sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que yo seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura
de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bien, quise citar este pasaje porque Moisés fue otro personaje ejemplar a lo largo de la historia bíblica que halló gracia en los ojos del Señor. No solo porque el Señor le eligió y cumplió su propósito en él, sino porque Moisés se esforzaba en agradar al Señor. Él sabía que si él se esforzaba, Dios iba a estar con él. Ahora, Dios le responde de una forma maravillosa. Le dice que no solo le asegura que su presencia estará con él y con su pueblo a lo largo de todo el trayecto que tendrían desde el desierto hasta la tierra prometida, sino que también Moisés conocería al Señor, podría verlo. Y claro, Dios le aclara a Moisés: no podrás ver mi rostro porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo, pero sí te dejaré ver mis espaldas. Entonces, a lo que voy es a esto, que Moisés pudo tener también el favor del Señor manifestado en que pudo ver su gloria, pudo tener una experiencia con Dios maravillosa, que yo te aseguro que cada experiencia que Moisés tenía en la presencia del Señor hacía que él fuera una persona diferente y que todo fuera diferente para él y que lo terrenal fuera pasando y que él se concentrara más en la dimensión espiritual. Ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 34, versículos 5 al 10, dice así: y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor, y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, mi Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué pasaje, qué respuesta, qué experiencia la de Moisés, qué privilegio de gozar de ese favor. Pero insisto, porque él también se esforzaba en agradar al Señor. Moisés ya había entendido el propósito de Dios para su vida, sabía que tenía un llamado por cumplir, una misión, y en ese esforzarse en entrar en los planes divinos, hace de su vida algo agradable delante del Señor, se empieza a apartar de toda cosa mala, y es lo mismo que tú y yo debemos hacer, porque también Dios le aclara a Moisés: de ninguna manera tendrá Dios por inocente al que es culpable. Una persona que se empecina en hacer lo malo no gozará del favor del Señor. Aunque diga: es que en mis circunstancias yo siento que sí, no gozará del favor del Señor. Porque al Señor no le agrada la iniquidad, al Señor no le agrada el pecado, al Señor no le agrada la impiedad, la injusticia, ni ninguna de esas cosas parecidas. Para que podamos nosotros hallar gracia delante de nuestro Señor, es decir, gozar de su favor una vez que ya somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en hacer lo que a Él le agrada. Repito, Moisés halló gracia a los ojos de Dios, de tal manera que Dios le dice que le conoce por su nombre. No va a ser un humano más, no va a ser uno más del montón, le va a conocer por su nombre, y le dice además que le va a mostrar su gloria y que su presencia estaría con él. Promete hacer maravillas a través de él y con él. Uy, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ese respaldo divino? Así que vale la pena preguntarnos: ¿va Dios delante de cada uno de nosotros? ¿Nos va abriendo camino? ¿Nos va abriendo puertas? ¿Nos ha mostrado su gloria?
¿Ha hecho algo con nosotros o a través de nosotros? Bien vale la pena preguntarnos. Ahora, si tu respuesta es, pues nada de eso he recibido, es tiempo de que comiences a recibirlo, porque Dios no es injusto, Él no hace acepción de personas. Toda persona que se esfuerza en hacer lo correcto va a hallar gracia en sus ojos. Vamos a mirar otro ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En el capítulo 3, versículo 19 se lee así: y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ese es el esfuerzo que nos toca hacer a ti y a mí, lo que hizo Samuel, no dejar caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. No echar a nuestras espaldas las palabras de nuestro Señor, sino una vez que oímos, una vez que aprendemos, nos esforzamos por hacer cumplidamente lo que el Señor nos pide, para que puedas asegurarte de que Él va a estar contigo en cualquier cosa que le pidas y va a respaldar los proyectos que tengas. Dios estaba con Samuel, te reitero, porque Samuel se esforzaba. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No fue como que, sí, Dios me dio una revelación y la olvidó y se vendió al pecado. No. Él tuvo experiencias maravillosas con Dios y dijo, de aquí me agarro, de aquí soy. Voy a esforzarme por tener esto de una forma constante. No menospreció jamás el mensaje del Señor. Se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Si nos comparáramos tú y yo con Samuel, ¿podríamos decir con sinceridad que le damos el valor correcto a la palabra o menospreciamos la enseñanza y acomodamos el mensaje como mejor nos convenga? Si eso hacemos, no gozaremos del favor del Señor. Vamos a mirar el ejemplo mayor, y que lo cité al principio, pero ahora vamos a mirar Mateo 3:17. Dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el ejemplo mayor. Nuestro Señor Jesucristo. Su conducta le agradaba al Padre. Su caminar le agradaba al Padre. Sus acciones le agradaban al Padre. Él hacía siempre lo que agradaba al Padre y por eso gozaba de su favor. Y es allá donde te quiero llevar, para que no nos conformemos con pues ya me conformo con saber que Dios me ama como soy y ya no me esfuerzo en hacer nada, y con que todo el tiempo le esté yo pidiendo perdón, ya con eso no está bien. Esfuérzate en hacer lo que al Señor le agrada, porque mira, finalmente querrás que Dios esté contigo, finalmente querrás que Dios apruebe lo que tú haces, finalmente querrás que Dios prospere aquello en que tú pones tu mano. Y yo quiero preguntar al respecto del pasaje que leímos, ¿podría Dios mismo testificar acerca de cada uno de nosotros diciendo que se complace en nuestra forma de vida? La dejó en el aire esa pregunta para que nos analicemos. En Juan 8:29 leímos, Jesucristo dijo que estaba el Padre con él porque él se esforzaba en hacer lo que le agradaba, se esforzaba en estar dentro de sus planes, se esforzaba en hacer y en cumplir la misión de Dios. Y esta es la única manera en que nosotros podemos encontrar el favor de Dios sobre nosotros y por consiguiente el favor de los hombres o de las personas que están a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas y personas que miran este video, debemos cerciorarnos de que estamos hallando gracia ante los ojos del Señor. Porque alguien pudiera imaginarse que en automático está hallando gracia ante los ojos del Señor, pero pudiera ser que no. Y quiero mostrarte algunos pasajes que hablan de esto, de que el Señor no siempre está contento con las personas. Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron de delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo,
En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado. ¿Qué sucedió aquí? Los jóvenes hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ocuparon un lugar que no les correspondía, pero sin embargo sintieron que podían hacerlo. Eso habla de arrogancia. No les correspondía a ellos ofrecer el incienso, y menos con fuego extraño. ¿Cuál fue el castigo? La muerte. Te dije hace rato, alguien pudiera estar pensando, pues a Dios le cae bien toda la gente. Si dice la Biblia que Jesús murió por todos, pues en automático Dios le cae bien todos. No, Él quiere que nosotros creamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos. Ok, hasta ahí está bien. Si lo aceptamos de todo nuestro corazón, las cosas van bien. Pero ya estando dentro del camino, nosotros hacemos las cosas que al Señor le agrada, porque es a lo que nos mueve el Espíritu Santo a hacer. Nadie puede decir que Dios le inclinó a hacer lo malo. Hay mucha gente que se excusa diciendo, yo creo que Dios permitió que yo cayera porque tiene un propósito aún en mi caída. ¿Sabes qué? Esa doctrina no está bien. Dios no quiere que peques. Dios no te empuja para que peques. Dios quiere que te esfuerces en hacer lo que está correcto porque quiere que goces de su favor. Vamos a mirar otro pasaje en Josué 7 del 11 al 12. Estamos hablando que no todas las actitudes le agradan al Señor, ni no todas las personas pueden decir que gozan del favor del Señor si están haciendo las cosas de una forma incorrecta. Josué 7, dije, del 11 al 12. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos. Ni estaré más con ustedes, si no destruyesen el anatema de en medio de vosotros. Este es el argumento de Dios hacia Josué para que se lo revele al pueblo. Josué estaba preocupado. ¿Por qué perdimos esta batalla? Si Dios nos dijo que estaría con nosotros, que iría delante de nosotros, que seríamos vencedores, porque ahora estamos perdiendo. Y no se daba cuenta de lo que uno de los del ejército de Israel estaba haciendo, llamado Acán. Él había, dice aquí el argumento de Dios era han hurtado, han mentido y aún han guardado las cosas malditas en su tienda. Así que es por eso que Dios se había apartado de ellos y ya no tenían más su respaldo. ¿Qué pecados cometió Acán específicamente que hicieron que la presencia de Dios se apartara no solo de él, sino de todo el pueblo? Codicia, porque el Señor les había dicho, vayan, destruyan esa ciudad, quemen todo lo que hay ahí y no tomen nada para ustedes. Es algo maldito, algo anatema, algo que yo no voy a recibir y ni quiero que lo tengan. Así que codició del anatema, hurtó, robó, lo tomó, lo escondió, mintió delante del pueblo y se hizo el obsiso. ¿Y cuántas personas así hacen de las suyas y ante los demás como si no pasara nada? Es bien interesante notar que el pecado de Acán afectó todo un pueblo, cuanto más a una familia. La Biblia dice que cuando ya vino el juicio de Dios sobre ellos, fueron quemados. Un juicio tremendo. Acordémonos que en la antigüedad la justicia del Señor era manifestada de ese modo, de una forma muy palpable, muy práctica, muy visible. Fueron apedreados y quemados. Ahora, la única garantía de que el Señor está con nosotros y de que hemos hallado gracia en sus ojos es porque nuestras actitudes se acoplan a la voluntad del Señor. No podemos decir que Dios está con nosotros cuando andamos abiertamente en pecado. Él mismo nos habla de esta situación en Isaías 59 del 1 al 13. Dice aquí, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y los apretarán y saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, etcétera, etcétera. Quise leer hasta ese versículo para darnos por enterados, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel no tenía ya el respaldo del Señor porque ellos no vivían de acuerdo a la voluntad del Señor. Y pudiera ser que alguien, aún dentro de los caminos del Señor, esté haciendo cosas que al Señor no le agradan, no puede gozar del favor del Señor. ¿Cómo quiere ser oído delante del Señor? ¿Cómo quiere que Dios prospere su camino? ¿Cómo quiere hallar gracia delante de los demás si están haciendo las cosas indebidamente? No podemos decir o sentir que tenemos el favor del Señor solo porque nosotros así lo declaramos. No, tiene que palparse y mirarse en la práctica. Si gozas del favor del Señor, Él te aprobará y Él estará abriéndote camino y Él prosperará lo que haces y te pondrá en gracia delante de las personas. Esto solo se logra cuando comenzamos a entrar en su propósito y hacer lo que a Él le agrada. Nunca se te olvide, no minimices lo que te corresponde a ti hacer. Qué bueno para los que ya son salvos, para los que ya han recibido al Señor, qué bueno, les felicito. Gozan de la gracia y el favor del Señor solo por creer en Jesucristo. Vamos bien. Pero no te conformes, no digas, pues ya no me toca nada más que hacer y voy a seguir en mi camino sin dejar la fe. ¿Sabes qué? Necesitas reconsiderar. Si tus caminos no son agradables a los ojos del Señor, no puedes decir que la gracia de Dios está sobre tu vida de una forma permanente. Ahora, leímos en uno de los pasajes del principio, específicamente en Juan, que podemos añadir gracia sobre gracia. El favor de Dios puede estar sobre tu vida, sobre mi vida, de una forma recurrente y constante, mientras estemos haciendo lo que a Él le agrada. Yo te reto a que tú pruebes esto, porque también si te vas por la tangente diciendo, yo ya creía en Jesucristo y viva como viva y aún así voy a seguir gozando del favor del Señor hasta que Él me llame a su presencia, ten mucho cuidado porque muchos se extravían en la fe por esa situación. Hacen de la gracia o convierten la gracia en un libertinaje y nunca ha estado en los propósitos del Señor que alguien viva de esa manera. Al contrario, la gracia te lleva a hacer lo que es agradable delante de tu Señor. Piensa y medita en todo lo que te he compartido. Que el Señor te bendiga.